Buenos días, compañeros y licenciada. Mi nombre es Dominga Alvarado y en esta ocasión mi compañera y yo le vamos a hablar un poco acerca de lo que son los lípidos. Los lípidos constituyen básicamente a todos los seres vivos, pero en biología y en bioquímica un lípido es una macrobiomolécula que es soluble en solventes no polares. Los solventes no polares son típicamente hidrocarburos usados para disolver otras moléculas de lípidos de hidrocarburos que no se disuelven fácilmente. Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos que incluyen los triglicéridos, que los triglicéridos también son comúnmente llamados grasas. Los lípidos también están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. Existen tipos de lípidos y estos son los fosfolípidos, los esteroides, los glicolípidos, las lipoproteínas y los triglicéridos. Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares, disponiéndose como bicapas lipídicas, que son los esteroides. Desde el punto de vista químico son lípidos, es decir, grasas derivadas del colesterol, el cual proviene a su vez de tejido de animales, que son los glicolípidos. Es un lípido que se encuentra unido a un hidrato de carbono. También suele decirse que se trata de una grasa asociada con el azúcar, que son las lipoproteínas. Las lipoproteínas transportan los lípidos en sangre a través de todos los órganos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son el tipo de grasa más común en el cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente de la mantequilla, de aceites y de otras grasas que consumimos. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Cumplen funciones diversas en los órganos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, la estructural en los fosfolípidos de las bicapas y la reguladora de hormonas de esteroides. ¿Qué sucede si tenemos falta de lípidos en el cuerpo? Su déficit se relaciona con trastornos del humor, déficit cognitivo, mayor incidencia de depresión. También se afectarán las funciones de órganos como la vista, el cerebro, la piel y el corazón. Es decir, que los lípidos son muy esenciales para nuestro correcto funcionamiento e incluso interviene en nuestra salud digestiva. Pero también como los lípidos son importantes para nuestro cuerpo, también nos afectan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos muchos lípidos en el cuerpo, tenemos un riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Pero un uso excesivo de grasa saturada puede causar la acumulación del colesterol en las arterias, es decir, en los vasos sanguíneos. ¿Qué enfermedades pueden causar los lípidos? La acumulación de lípidos, daño celular y tisular permanente, particularmente en el cerebro y en el sistema nervioso periférico. Los nervios que van de la médula espinal al resto del cuerpo, también el hígado, el vaso, la médula ósea. El término lípido es a veces sinónimo de grasa. Y los lípidos son un subgrupo de los lípidos llamados triglicéridos. Los lípidos también abarcan moléculas como ácidos grasos y sus derivados. Los científicos a veces definen lípidos como hidrófobos o moléculas anfilíficas o pequeñas. La naturaleza anfilífica de algunos lípidos les permite formar estructuras como vesículas y lisosomas. Vamos a mencionar algunas de las grasas solubles saludables
que no afectan los niveles del colesterol. Entre ellos está el aguacate, los manís, el aceite de oliva, las semillas de chía, el aceite de coco, las almendras. Mi compañera le va a seguir hablando un poco de lo que son los lípidos. Gracias. Buenos días, compañeros, compañeras y licenciada. Nosotros somos el grupo número 3 y está conformado por mi compañera Dominga Alvarado y su servidora María Alejandra Girón. A nosotros nos tocó el tema de los lípidos y continuando la exposición de lo que habló anteriormente mi compañera, yo les vengo a hablar sobre dónde podemos encontrar los lípidos. Y aquí tengo unos ejemplos que los lípidos los podemos encontrar en los ácidos ricos en grasas, como los ácidos saturados, que se encuentran en el bacon, en la leche, en las carnes magras. También lo podemos encontrar en el huevo y en el aceite de coco. Y en los aceites monoinsaturados, en el aguacate, los frutos secos y el aceite. También los podemos encontrar en las grasas trans o hidrogenados, donde pasan por una serie de propiedades químicas, alimentos fritos como las comidas rápidas y los alimentos horneados, como podemos ver aquí la galleta, el pan y la margarina. Dentro de las características de los lípidos podemos encontrar una de las más importantes y la más común, que es que son hidrófobos. ¿Y qué es hidrófobos? Que son insolubles en el agua. Y esto lo podemos ver en el diario vivir al momento de que vamos a cocinar. Si el sartén contiene pequeña cantidad de agua y le echamos el aceite, pues este no se va a diluir. O al momento de calentarse, la reacción del aceite y del agua es que va a empezar a salpicar. Y esto se debe porque el agua es polar y las moléculas del agua no son adhesivas con las sustancias lípidas. La siguiente característica es que son solubles en disolventes orgánicos como el benceno, el cloroformo y el alcohol. También se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de los animales. También son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar formas diferentes como cadenas alifáticas saturadas o cadenas alifáticas insaturadas. Cuando se metabolizan dentro de la célula, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos proporcionan energía necesaria para las actividades de nuestro organismo, pero en este caso los lípidos producen más calorías. Otra de las características de los lípidos es que reservan energía, son fuente de ácidos grasos y favorecen la absorción de vitaminas. Los lípidos, además de acumular gran cantidad de energía, realizan muchas funciones en los seres vivos, como formar membranas biológicas, proteger algunos órganos de los golpes y también constituyen esencias y pigmentos vegetales como los carotenoides, que estos pigmentos son los naranjas y los amarillos, como los podemos ver aquí. Dentro de los lípidos saponificables encontramos los lípidos simples y los aglicéridos. Están formados por 1 o 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Son los fosfolípidos y los glucolípidos. Aquí encontramos los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los esteroides son lípidos que se derivan del esterano y comprende 2 grandes grupos de sustancias. Entre ellos están los esteroles y las hormonas. En los esteroles encontramos el colesterol y la vitamina D, y en las hormonas esteroideas como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. El colesterol forma parte estructural de las membranas a las que confiere estabilidad,
y sirve para la síntesis de casi todos los esteroides. Las hormonas sexuales, como podemos ver, está la progesterona y la testosterona. Entre las hormonas sexuales se encuentra la progesterona, que prepara los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona es responsable de los caracteres sexuales masculinos. Las hormonas suprarrenales se encuentran en la cortisona y actúan en el metabolismo de los glúcidos, regulando la síntesis de glucógeno. Podemos ver también la prostaglandina, que es una molécula cuyo lípido está constituida por 20 átomos de carbono que forman un anillo ciclopentano y 2 cadenas alifáticas. La función de la prostaglandina se destaca en la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y el cierre de las heridas. Ahora les voy a hablar sobre los trastornos metabólicos que producen los lípidos. Dentro de estos trastornos podemos encontrar varias enfermedades comunes y unas no tan comunes. En las que no son muy comunes, muy frecuentes, podemos encontrar la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Gaucher es el resultado de la acumulación de las grasas en los órganos, donde estos se agrandan y debilitan su funcionamiento. También debilita los huesos y puede ocasionar una fractura. Las personas que tienen esta enfermedad es porque la enzima que trabaja estas sustancias y las descompone no está trabajando bien. Otra enfermedad que no es muy común o muy frecuente es la enfermedad de Tay-Sachs, que esta es hereditaria, pero no es muy frecuente y afecta lo que es las células nerviosas en el cerebro. Los lípidos afectan lo que es el cerebro y el sistema nervioso periférico. También podemos encontrar durante los trastornos metabólicos que los lípidos afectan el hígado graso por el aumento del colesterol y los triglicéridos. También la diabetes tipo 2 porque tiene resistencia a la insulina. Y la insulina juega un papel importante porque ayuda a controlar el peso corporal. Ya que estamos hablando sobre los trastornos metabólicos que causan los lípidos, pues quiero contar mi experiencia y que también es un trastorno muy común y sobre todo en mujeres. Y como lo digo por experiencia propia, lo que es el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, que también, aparte de ser un trastorno hormonal, también tiene que ver con la alteración y el aumento de los lípidos, que son el aumento del colesterol, y también afecta lo que es el peso corporal y más que todo los ciclos irregulares o también la complicación al momento de concebir, y tiene mucho que ver con este tema. Las principales fuentes de lípidos en la dieta son las carnes, los lácteos, los frutos secos y los aceites vegetales, y también acompañado de un buen ejercicio o de ayuda profesional como los nutricionistas. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.